Muy buenos días. Vamos a continuar nuestro estudio de la palabra de Dios. Recuérdese que estamos estudiando la palabra de Dios y para eso se requiere dedicar tiempo y ser muy diligentes. Vamos a ocupar tiempo porque yo no quiero que dejemos pasar desapercibidas muchas cosas que como buenos cristianos debemos saber. Hoy es el mensaje número 2 o la parte número 2 del mensaje, o es la parte 2 con el mensaje 170. El mensaje de hoy es el 170 de las 42 generaciones que Dios usó para que Él mismo naciera aquí en la tierra como hombre, el verbo hecho carne, el verbo hecho carne. Entonces, estamos estudiando el primer asunto, que habla en palabras simples de lo que es Dios. Estamos en el primer asunto. Y el primer asunto que estamos considerando es por qué Dios al final de el libro de Mateo, al final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28 y versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero quiero que noten que el versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros, o sea, Emmanuel, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, de acuerdo al Evangelio de Mateo, una enseñanza pura es que el Señor Jesús vino a la tierra, pero no como muchos creen, que vino para irse. No, noten que Él vino para quedarse. Y es que si nosotros entendemos eso, eso va a hacer una gran diferencia a nuestras enseñanzas mezcladas que cargamos dentro de nosotros y que creemos que así son. Yo por eso los aconsejo. Pongan mucha atención a lo que se predica, porque este ministerio predica la pureza de la palabra, buscando cómo nosotros podemos agradar a Dios. Si al final del Evangelio de Mateo nos dicen por tanto, quiere decir por consiguiente, o sea, después de que Dios nos declara 28 capítulos, Él dice, por consiguiente, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea que Mateo es para todas las naciones. Bautizándolos, bautizándolos, bautizándolos en el nombre, ¿cuál nombre? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el nombre del Dios triuno, la famosa Trinidad, como muchos le llaman. Pero quiero que se den cuenta, pues, que nosotros debemos ser muy cuidadosos. No estamos hablando de ser legalistas o de ser personas religiosas. Yo estoy hablando de que nosotros como cristianos debemos ser muy cuidadosos, sin pelear, sin debatir, sin discutir. Nosotros tenemos que ser personas que nos apegamos
a la palabra bendita de Dios escrita, sin complicaciones. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, así con sencillez, así con palabras simples, bautizándolos en el nombre del Dios triuno, lo cual significa meterlos dentro de ese nombre. Recuerden siempre que el nombre de alguien es la persona. El nombre de alguien es la persona, es su ser. A nosotros el Evangelio de Mateo nos insta, nos desafía a que nosotros vayamos a todas las naciones y que bauticemos a la gente en ese nombre, pero no nos está diciendo que es una fórmula, sino que nos está diciendo que metamos a la gente en la plenitud de Dios, porque ese nombre muestra la plenitud de Dios, lo que Dios es. Por eso hemos tenido cuidado de decir que es el Dios absoluto. Tú debes conocer a Dios. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios único de todo el universo. Por eso Jesús dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que el que quiere entender a Dios, el que quiere conocer a Dios, necesita una vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces la vida eterna, si queremos entenderla bíblicamente, nosotros debemos de conocer al único Dios verdadero y su enviado, su ungido, su apóstol, su príncipe. O sea que Dios se da a conocer por medio de Jesucristo. Por eso Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu. Entonces, la carga que yo tengo con este segundo mensaje acerca de entender con palabras simples qué clase de Dios tenemos, porque es muy importante, hermano, conocer al Dios que nosotros tenemos, el Dios de los cristianos, porque el Dios de los cristianos, a pesar que es el Dios de los judíos, lo tienen incompleto. El Dios de los católicos, a pesar que ellos hablan de Jesucristo como el Hijo y hablan de Dios como el Padre, tienen un montón de añadiduras para disque dar a entender todo lo que es Dios. Si consultamos con los falsos testigos de Jehová, ellos creen igual que los judíos que hay un Dios que está en el trono y que el Hijo solo es un profeta y que el Espíritu es una fuerza activa. Mire, por muy elocuentes que sean los grupos, por mucho razonamiento que le enseñen a la gente los grupos, por mucha ciencia que no sea cristiana, y aunque se llame ciencia cristiana, por mucho que le esté enseñando a la gente, si no se sujetan a la pureza de la palabra de Dios, nunca jamás podrán ministrar el espíritu de las personas. Dios nos ha mandado a nosotros a ministrar el espíritu de las personas. Por eso el apóstol Pablo dice que no somos ministros de letras, no somos ministros de religiones, no somos ministros de legalismos, no, nosotros somos ministros del espíritu de las personas, lo cual significa que la palabra debe de transmitirse a ellos como vida, porque solo la vida toca el espíritu de las personas. La vida no toca el intelecto.
La vida toca la vida. Esto es de vida a vida, de espíritu a espíritu. El conocimiento sí toca el intelecto, el conocimiento, la psicología, la sociología, todo eso toca el intelecto de las personas. Pero nosotros no estamos aquí para ministrar intelectos. Por eso es muy sencilla la palabra. Y esto que estamos hablando es al nosotros predicar y meter a la gente dentro de este nombre, estamos más que sencillamente cumpliendo el versículo 20 que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. A través de los 28 capítulos Dios nos mandó muchísimas cosas y les tenemos que enseñar al meterlos en ese nombre a guardarlas, porque eso es Emmanuel, Dios con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice nuestra versión. Otras versiones dicen hasta el fin de la edad. Así que gracias a Dios que podemos estudiar. Entonces, hoy vuelvo a repetir, porque en la repetición está el aprendizaje. Vuelvo a repetir, el primer asunto que estamos estudiando es meter a la gente dentro del Dios triuno. Cualquiera que elimine al Dios triuno de la palabra va a estar muy, pero muy fuera de contexto bíblico y nunca va a poder ayudar a la gente a entender, porque la triunidad de Dios en toda la Biblia nos muestra que está junta, no está separada. Muy bien, entonces vamos hoy a tocar los versículos que nos muestran cómo funciona el nombre de Padre, Hijo y Espíritu. Vamos a verlo, cómo funciona, porque es muy importante entender el funcionamiento de ese nombre. ¿Me explico? Fíjese, vamos a leer entonces en el capítulo 3 de Mateo, versículos 16 y 17. Mateo 3, 16 y 17. Mire cómo dice, abra su Biblia, lea junto conmigo para que pueda adquirir la esencia. Y les suplico a todos, mis estimados oyentes, que por favor compartan la página. Compartan la página, porque al compartir su página, como hace siempre mi hermanita Rosa Ceja, ella dice compartido, Brian dice compartido, le suplico, mi hermano, ahorita mismo comparta su página con todos sus amigos, porque es la única manera que hemos podido obtener más audiencia. Y ahora, gracias a Dios, tenemos más audiencia que cuando empezamos. Y ahora yo me he dado cuenta que ya nos ven 2,000, 3,000 personas diariamente. Yo tengo el reporte y ahora, desde que les dije que iba a cerrar la página, yo no sé qué pasó, pero desde que dije que iba a cerrar la página, desde ahí el rating subió y estamos predicando, gracias a Dios, gratis. El Facebook nos deja predicar gratis. Esa es una gran bendición. Antes la televisión era carísima. Ahora ya los medios de comunicación nos han permitido, y quiero informarles pues que ahora diariamente en mi reporte, después de que no pasábamos de 500 y 600 personas, ahora tenemos 1,900, 2,700, 3,000 personas viéndonos diariamente. Entonces, si usted no comparte su página, no vamos a poder alcanzar a más gente. Yo pienso que vamos a llegar un día a alcanzar a muchísima gente y ustedes se van a recordar de mí, que nos han dejado operar gratis y podemos alcanzar lo que muchas personas han alcanzado pagando miles de dólares. Muy bien, entonces leamos Mateo 3, 16, 17. Dice, y Jesús,
después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjense que para entender nosotros bien la Biblia, nosotros le debemos de pedir a Dios que nos ayude para no inventar nosotros cosas, ni sacar la Biblia de su contexto. Porque en todos los pasajes, tanto en los evangelios como en las epístolas, cada vez que se habla de nuestro Dios, siempre ustedes lo van a encontrar junto. Donde está el Padre, está el Hijo; donde está el Hijo, está el Padre; donde está el Hijo y el Padre, está el Espíritu. Entonces, no saquemos de contexto la Biblia, porque un pasaje solidifica al otro. O sea que los pasajes solamente son complemento el uno del otro. Esas palabras tenemos que aprender a dominarlas: complemento y suplemento, complemento y suplemento. Muchos pasajes son solo el complemento de otro pasaje, y algunos de ellos son suplemento porque suplen otras cosas para entenderlas mejor. Entonces, si ustedes quieren complacer a Dios, dice que hay que enseñar todas las cosas que Él nos dio, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Nosotros debemos enseñarle a todas las naciones a que guarden todo lo escrito en Mateo. Y yo estoy seguro que nuestro Dios también quiere que les enseñemos a que guarden todo lo escrito en Juan, y todo lo escrito en Marcos, y todo lo escrito en Lucas, y todo lo escrito en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, hasta el final Apocalipsis. Todo lo que está escrito, nosotros tenemos que enseñarle a los cristianos a que lo guarden, pero en una forma sencilla, no complicada. Yo no le estoy complicando a nadie el conocimiento de Dios. Se lo estoy poniendo como Dios lo puso en la palabra. Y esto es maravilloso. Entonces les decía que no saquemos de contexto los pasajes, porque muchos cristianos, cuando leen Mateo 3, 16 y 17, lo usan para decir que la gente vea que en el cielo está el Padre, que en el aire está la palomita y que en la tierra está el Hijo. Y entonces ellos usan este pasaje para enseñar que son tres personas distintas. Oigan, eso distorsiona, eso cambia todo el panorama bíblico. Entonces por eso les digo, no utilicemos cosas que van a echarle a perder a Dios, porque nosotros le podemos echar a perder a Dios la esencia de la enseñanza, la pureza de la enseñanza, la pepita de la enseñanza, la pepa, el meollo del asunto. Nosotros se lo podemos echar a perder a Dios, hermano. Y yo le pido a mi Señor que me ayude a no ser uno que le echa a perder. Que no vayamos a honrar la frase echando a perder se aprende, ¿verdad? Porque eso no aplica en la palabra de Dios, sino que en la palabra de Dios es: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Entonces, vamos a darnos cuenta que cada vez que se habla de Dios, Él va a estar junto. Así nos lo presenta el Evangelio o los Evangelios y las epístolas. Hace unos días atrás, yo usé expresiones campechanas, expresiones de la vida práctica y urbana, dijo aquel. Yo les decía: hay que agarrar la onda, hay que agarrar la onda.
Los que saben lenguaje dicen en una forma coloquial. Vamos a hablar en una forma práctica y coloquial que la gente, que todos entiendan. No un lenguaje rebuscado, sino con palabras que todos entiendan. Los apóstoles agarraron la onda. Ellos aprendieron quién era Dios. Ellos aprendieron a entender quién era Jesucristo. Entonces, en estos versículos que vamos a estar considerando, por favor, yo quiero que ustedes vean este principio. Es un principio fundamental que está en la Biblia, que la triunidad de Dios todo el tiempo está junta. Nunca la separes, hermano. Nunca. Y cuando la estudies, pídele a Dios sabiduría para entenderla en su absolutez y en su relatividad. Te recuerda, Dios te ha enseñado eso. Hablar del Dios absoluto es hablar del Dios Padre, Hijo y Espíritu. Ese es el Dios absoluto. Hablar de Dios en una forma relativa es que tú estás enseñando acerca del Padre, o estás enseñando acerca del Hijo, o estás enseñando acerca del Espíritu. Pero eso se llama hablar de Dios en una forma relativa. Pero cada vez que tú estás hablando de Dios como el Dios absoluto, es inseparable. Por tanto, aunque estemos hablando del Dios relativo, ya sabes que si estás hablando de Cristo, estás hablando de que Cristo contiene al Padre, y que el Padre contiene al Hijo, y que el Espíritu los contiene a los dos. Eso es el Dios absoluto, pero aunque estés hablando en una forma relativa de Dios, si estás en un contexto que se está hablando en una forma relativa de Dios, pues es lógico, vas a estar hablando de la persona de Cristo, pero no lo vas a aplicar a Cristo como Dios absoluto. A Cristo solito lo aplicas como Dios relativo. Jesucristo es Dios, porque es parte de la Trinidad, es parte de la triunidad. Entonces, hermano, aunque usted oiga por ahí a hermanos ingenuos y hermanos carnales hasta cierto punto, hablar de que la Trinidad y que los trinitarios están equivocados, hermano, no les haga caso, porque esos hermanos lo van a perder en pura enseñanza humana. Ay, mi hermano, mire, qué triste es esto. Qué triste es que los mismos cristianos estén contra los mismos cristianos, solo porque no alcanzan a ver la realidad de la enseñanza de la palabra. Vamos a ir a otro versículo, porque mi carga en esta lección de hoy es que usted se dé cuenta que la triunidad de Dios siempre está junta. Siempre, siempre, siempre está junta. Leamos, para que usted mismo se convenza. Vamos a Mateo 12. Mateo capítulo 12 y vamos a leer el versículo 28. Mateo capítulo 12, versículo 28. Dice, pero si yo, Cristo, pero si yo, el Hijo, pero si yo, por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino del Padre. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que la triunidad de Dios siempre está junta? Ojalá que nosotros aprendiéramos a hablar como hablaban los discípulos. Mire, es que esto es preciosísimo, hermano. Esto es maravillosísimo. Si usted aprende a hablar como hablaban los apóstoles, usted va a honrar a Dios. Vamos a leer otro versículo para que usted se dé cuenta que no estamos jugando. Vamos a 2 Corintios, capítulo 13 y versículo 14. Y aquí está pues donde yo le enseño a usted que los apóstoles agarraron la onda. Dígame si Pablo no agarró la onda. Dígame si Pablo no se basa en los evangelios. Mire, la gracia del Señor Jesucristo
el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Estamos o no estamos? ¿Estás conmigo? ¿Por qué no comentas? ¡Wow! En realidad, la triunidad de Dios siempre está junta. Ayúdame, Señor, a agarrar la onda. Yo quiero tener el hablar apostólico. Porque mire, muchos hablan de que son apóstoles de Jesucristo y no tienen el hablar apostólico, hermano. El hablar apostólico es el hablar bíblico. Apréndalo, hermano, en vez de estarse yendo por otros rumbos, tratando de sacar conocimiento propio. No, mi hermano, confesemos la palabra. Yo confieso en esta mañana que la triunidad de Dios en los evangelios y en las epístolas está siempre junta. Yo confieso delante del universo entero que el Dios mío es el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Confieso delante de Dios que Dios como mi Padre es el Creador. Confieso delante de todos los ángeles caídos, demonios, ángeles perversos y demonios. Confieso que nuestro Padre Celestial es la fuente y que el Hijo es el mismo trayendo al hombre la bendición y que como espíritu es el Hijo en resurrección, entrando en las personas para santificarlas y transformarlas y llevarlas a la gloria preciosa que nos quiere llevar Dios. ¡Wow, Señor! Ayúdanos a comprender que la Trinidad de Dios siempre van unidos. Dios triuno, el Dios todo completo. Gracias, chaparrita. Tú estás entendiendo, mija. Les dije que las clases de nosotros son sencillas, pero llevan una revelación profunda. Fíjese que a nosotros no nos tiene Dios metidos en una religión. Por eso me gustó lo que dijo una hermanita con quien yo estaba platicando ayer. Dice, hermano Carrillo, nosotros amamos a todos los santos, a todos los hermanos de todas las iglesias. Sí, era Lupita Álvarez. Ella fue la que, cuando estábamos desayunando el lunes, ella dijo, hermano, ¿cómo nos vamos a poner a competir con los demás hermanos si ellos son nuestros hermanos en Cristo? Y aunque ellos estén en una medida diferente de otros respecto al conocimiento de Cristo, todos ellos son nacidos del Espíritu porque creen en Cristo. Aleluya, hermano. Mire, y esas son ovejitas. Ovejitas lindas que han aprendido que son discípulos y que Dios los quiere hacer apóstoles. Aleluya. Sí, esto es maravilloso. ¿Cuántos estamos captando? ¿Estás captando? Me dan ganas de leer comentarios. ¿Por qué no me permiten leer comentarios? Voy a ver qué dice el Romy. El Romy en sus locuras. Dice, wow, cuando Jesucristo llega a nuestra vida, nos imparte de su espíritu para que los demonios huyan de su iglesia y podamos ser instrumentos de la vida y la verdad. Amén. Yo les reto ahorita, usen la triunidad de Dios. Usen la triunidad de Dios. Mire cómo la usa Romy. Wow, cuando Jesucristo el Hijo llega a nuestra vida por su espíritu, los demonios huyen de su iglesia. Le faltó el Padre para que se establezca el reino del Padre. ¿Te das cuenta, Romy, cómo debemos de ir purificando el hablar? Dijiste algo bueno. Dijiste que Jesucristo llega a nuestra vida por medio de la impartición del Espíritu Santo y dijiste que los demonios tienen que huir de su iglesia. ¿Por qué? Porque cuando eso sucede se establece el reino de Dios. Pero yo, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios y si eso hago, ciertamente ha llegado a vosotros el reino del Padre. Aprendamos a usar la triunidad de Dios, hermano. Aprende a decir que la gracia de Cristo esté con vosotros, la guianza del Espíritu Santo y el amor del Padre. Aleluya. Si tú aprendes a saludar hacia la gente, hermano, wow, tú eres bien bíblico. Dilo al revés, al derecho, al lado izquierdo, a la donde quieras, es inseparable. Puedes empezar con el Espíritu, puedes seguir con el Padre y luego el Hijo, puedes empezar con el Hijo, luego el Padre y luego el Espíritu, y eso nos va a ayudar a nosotros a honrar
a nuestro Dios triuno. Aleluya. Vamos a ver otro, a ver si ya se animan. Yo confieso que Dios es triuno, siempre están juntos. Esta persona divina y trina está en mi ser para disfrutarlo y experimentarlo. Pero quiero expresiones. Vamos a ver qué dice Artes. Oh Padre, cuánto amor tuviste con nosotros que enviaste tu Espíritu para mirar como hijo dentro nuestro. Bueno, me cuesta un poquito entender al poeta, pero, oh Padre, cuánto amor tuviste con nosotros que enviaste... Sí, ahí está la Trinidad. Ahí está la Trinidad. Oh Padre, ahí está el Papá. Cuánto amor tuviste con nosotros que enviaste tu Espíritu, ahí está el Hijo, para mirar como hijo dentro nuestro. Ahí es donde ya me costó un poquito entenderte, Artes, pero si lo pones más cristiano, te lo entiendo mejor. Así que lo importante y lo que estoy tratando de lograr de ustedes en esta mañana es que nuestras lecciones sean lecciones experimentadas, que en nuestro vocabulario fluya la triunidad de Dios. También podemos ir a el capítulo 16. Vamos al capítulo 16. Capítulo 16 de Mateo, ya que Mateo pues nos prepara a todos nosotros para que entendamos el reino. Tenemos que entender el reino. Vamos a leer en Mateo capítulo 16 los versículos del 16 al 19. 16 al 19. Mateo capítulo 3 versículos, perdón, Mateo capítulo 16. ¿Sí? Mateo capítulo 16 y leamos versículos del 16 al 19. Dice en el 16: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fíjense pues, aquí en este capítulo 16, el Hijo es revelado por el Padre a los discípulos para edificar la iglesia. Lo acabamos de leer. En el capítulo 17, el Hijo entra en transfiguración. Versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y es confirmado por el Padre como su deleite. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Amén. Así lo puso aquí en el versículo número 5, para mostrar en miniatura el reino en glorificación manifestado del 16 hasta el 28. Del 16 hasta el 28. O sea, miren, si nosotros lo seguimos leyendo, vamos a darnos cuenta que el versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y dio a entender entonces cómo es
la manifestación del Hijo para el reino, por eso nos lleva a la glorificación. Todo esto lo vamos a estar viendo despacito y lo vamos a entender. En el final de Mateo, el Señor pasa por el proceso de muerte y resurrección. Y entonces, en el final del libro, habla del bautismo en ese nombre triuno, denotando que para heredar el reino, los creyentes deben tener la constitución del Dios triuno, debido a que nada que no posea dicha constitución puede heredar el reino de Dios. Leamos lo que dice Primera de Corintios 15:50. Primera de Corintios 15:50. Primera de Corintios 15:50. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Fíjese, de acuerdo al libro de Mateo, yo estoy tocando varias partes de Mateo para que todos entendamos cómo es que se hereda el reino. Ya hemos entendido que si vivimos a Cristo totalmente, nosotros podemos heredar el reino. Pero ahora Dios nos está dando más explicación y tenemos que leer con más atención Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, porque esos capítulos nos muestran la constitución de Dios en nosotros y al final de ellos dice que debemos ser perfectos como nuestro Padre. Perdón. Entonces, muy importante para nosotros entender todas estas cosas. Pero vuelvo a repetirles, mi carga es que ustedes aprendan a hablar y que el vocabulario o que en nuestro vocabulario esté incorporado el Dios triuno, de tal manera que nosotros podamos aprender a fluir el Dios triuno y no solamente en palabra, para no solamente honrarlo con los labios, sino honrarlo con nuestra experiencia. Qué bonito, ¿verdad? Si tú aprendes a decir, hermanos, que el amor del Padre esté con vosotros, la gracia de su Hijo Jesucristo esté también con vosotros y la comunión del Espíritu Santo. Hermanos, por el Espíritu somos transformados porque el Hijo ha dado su vida como mandamiento de su Padre para que aprendamos a hacer su voluntad. Aleluya. Eso está bonito, hermano. Esto está bonito. El versículo que cité, que es de 2 Corintios 13:14, ese versículo nos ayuda mucho a nosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahora, notemos porque tenemos que desgranar esos asuntos, debemos de despenicarlos, dicen en Centroamérica. Debemos desgranarlos y presentarlos en una forma bien explicadita. La gracia del Señor, la gracia del Señor es Él mismo como vida dentro de nosotros. Entonces, cuando tú le estás diciendo a alguien, hermano, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, mira, le estás diciendo que la vida que tú tienes dentro de ti, ese es el disfrute. Entonces nosotros tenemos que leer para entender. Vamos a Juan, vamos a ir a, porque vamos a analizar ese saludo con el que se despide el apóstol San Pablo de los Corintios. Después que hemos estudiado todas las 2 epístolas, la primera y la segunda, tenemos que entender por qué Pablo se despidió con un saludo. Quiere decir que ellos no estaban experimentando la gracia del Señor, tampoco estaban experimentando el amor de Dios y tampoco estaban experimentando la comunión del Espíritu. Por eso tuvo que decirles al final un saludo tan jugoso, un saludo tan cargado de revelación divina,
Siempre recuérdate, las últimas palabras en cada libro son las que más valen. Como cuando alguien se va a morir, lo último que diga es lo que más vale, especialmente si va a dejar riquezas. Entonces, notemos pues que en Juan 1:17, porque tenemos que entender todos estos asuntos. Juan 1:17. Juan 1:17. Mira cómo dice Juan 1:17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y mira cómo dice 1 Corintios capítulo 15 y versículo 10. Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Quiere decir, hermanos, porque estamos estudiando. Estudia la palabra, porque la palabra nos va a abrir el entendimiento. Si al final de Corintios el apóstol Pablo se despidió con un saludo de gracia, de amor y de comunión, significa que los corintios carecían de esa experiencia. Entonces ahora nos dice lo que es cada cosita. Nos dice que la gracia es Cristo en nosotros, haciendo el trabajo de la obra. Qué lindo, mire. Quiere decir que los corintios se estaban descuidando de una manera terrible porque se fatigaban. Todo lo hacían por su propio conocimiento, por su propio intelecto. No tenían control. Y Dios, por medio de Pablo, les dice, miren, aprendan a experimentar la gracia. Yo espero que en esta mañana estés experimentando la gracia. Yo, por lo menos, ya lo sé decir. Yo lo sé decir. Yo le digo a alguien, mira, es Cristo bendiciéndote a través de mí. Ya aprendí eso. Cristo bendiciéndote a través de mí. Entonces quiere decir que yo estoy aprendiendo la gracia. Todo lo que el hermano Carrillo hace, ha aprendido a hacerlo bajo la experiencia de Cristo. Cristo, si yo te doy un abrazo, yo te digo, Cristo te abraza a través de mí. Si yo te regalo algo, sea lo que sea, Cristo te lo regala a través de mí. Sí, si te doy un beso, si te doy un abrazo, Cristo a través de mí. ¿Ok? Entonces, eso se llama gracia. Pero luego dice el amor de Dios. El amor de Dios. Con eso nos lo explica el apóstol del amor. Primera de Juan 4:8. Vamos a Primera de Juan 4:8 y también el versículo 16. Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Te das cuenta? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La gracia del Señor Jesucristo es que Cristo haga las cosas a través de ti. Pero eso no va a tener efectividad si no lo haces con el amor que es el Padre. El Hijo es la gracia en ti. El Padre es el amor en ti porque Dios es amor. Y lee el versículo 16. Versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Al Padre, hermano, nos lo pone la Biblia como amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Aleluya. Como la fuente de la gracia, el Señor, como la comunión, el Espíritu mismo, y como el transmitir de la gracia y el amor de Dios para nuestra participación. Así que estos no son tres asuntos, sino tres aspectos de una sola cosa. Tal como el Padre, el Hijo y el Espíritu no son tres cosas separadas,
sino un mismo Dios inseparable e indivisible. El amor de Dios es la fuente, es el origen. La gracia de Dios es la corriente del amor de Dios, porque el Señor es la expresión de Dios. Por eso la gracia es el amor de Dios expresado. La comunión del Espíritu es la impartición de la gracia del Señor con el amor de Dios. Como el Espíritu es el transmisor del Señor, con Dios nuestra experiencia y disfrute. Así que nosotros somos bautizados en el nombre de este ser divino para que podamos obtener todas esas riquezas de las que yo les estoy hablando. La gracia del Señor es mencionada en 2 Corintios porque esa es una epístola, es un libro de la gracia de Cristo. Fíjese, si usted lee 2 Corintios cuidadosamente, usted se va a dar cuenta de que esa epístola cubre todo lo que es Cristo como la gracia. Así que mañana, si Dios quiere, o más bien dicho, la próxima vez que nos veamos, vamos a estar aplicando la gracia de 2 Corintios. Y entonces ese saludo de Pablo al final de 2 Corintios nos va a impactar, porque entonces vamos a decir, wow, esos saludos van llenos de revelación. No son cualquier saludos, hermano. Es que, hi, hola. No, aprendamos a saludar la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros. Aleluya. Que Dios te bendiga. Saluda, saluda. Y gracias por todos los que fluyeron al Dios Triuno. Los felicito porque muchos de ustedes de verdad que sí fluyeron al Dios Triuno. Gracias porque se dejan usar por el Señor. Despídete. Te ruego que te despidas ahí con un saludito. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. Ahora ya sabéis lo que ese saludo significa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. See you.